Buenos días, iglesia, y muchas bendiciones a todos en esta mañana. Pueden buscar ahí en sus Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 12, y esta mañana vamos a estar en los primeros 3 versículos del capítulo 12 aquí de esta carta a los Hebreos, y he titulado el sermón de esta mañana Esperanza para cristianos cansados. Y hermanos, eso es lo que vamos a ver en este pasaje, y vamos a ver que ese es el gran propósito de lo que está escribiendo este autor. Es para darle consuelo, es para animar a aquellos cristianos que estén cansados. Y hay un punto en que estos 3 versículos que vamos a leer esta mañana es básicamente el gran clímax de este libro. Todo lo que el autor ha estado hablando y exhortando a estos cristianos hasta ahora es para llegar a este punto, estos 3 versículos en esta mañana. En el servicio de inglés hemos estado atravesando todo el libro de Hebreos y ustedes hoy cogen la mejor parte, ¿verdad? Yo creo que de este gran libro. Pero como vemos todo, cada advertencia, cada palabra de ánimo, cada comparación que el autor de Hebreos está haciendo para mostrar la supremacía y la suficiencia y la excelencia de Jesús, es para llegarnos a este punto de poder ser animados en el hecho de que podemos mirar y encontrar esperanza y consuelo en Jesucristo. Y quiero que empecemos mirando la última parte del versículo 3 que leímos, donde el autor dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí vemos el para qué, el propósito, ¿verdad? Del cual él está escribiendo es este, que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, él quiere animar a estos cristianos, ¿verdad? Todo lo que él ha venido escribiendo tiene un propósito muy claro: fortalecer a creyentes que están siendo tentados a rendirse. Miramos un poco, ¿verdad?, el contexto de esta carta, y es cristianos que están sufriendo, ¿verdad?, persecución, cristianos que están siendo eh, presionados a abandonar a Cristo, ¿verdad? Se nos dice que durante este tiempo los cristianos los traían para interrogar y les preguntaban si confesaban que Jesús era Dios, y si aceptaban eso, muchos perdían sus trabajos, muchos los metían en las cárceles y muchos van a perder su vida por confesar que Jesús es Dios. Así que había mucha presión para los cristianos durante este tiempo a rendirse, a abandonar, a perder el ánimo de seguir adelante en esta carrera que habla el autor de Hebreo. Eventualmente, como digo, ¿verdad?, muchos van a entregar su vida por la causa del Evangelio. Así que no es difícil entender por lo cual Pablo, o el autor de Hebreos, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero quiero que pensemos en esto un poco más profundo. Esa expresión en el griego, que es donde escribe el autor de esta carta, de cansarse, habla de alguien que ha quedado agotado físicamente, emocionalmente y mentalmente, ¿verdad? Imagínase como un globo que se le está yendo el aire poco a poco. Es la expresión que tiene esta palabra. Una persona que está perdiendo el valor, perdiendo la esperanza, ¿verdad? Y poco a poco se le está yendo. De la misma manera, esta palabra desmayar transmite la idea de perder el ánimo y rendirse por completo. Entonces, el autor dice, para que eso no suceda en sus vidas, y entonces en los versículos 1 y 2 nos da la explicación de cómo no perder ese ánimo. Y creo que estoy seguro de que la mayoría de nosotros entendemos exactamente lo que está hablando el autor de Hebreos en este versículo, ¿verdad? Todos conocemos ese tipo de cansancio. Quizás ya pasaste por ahí, o quizás esta mañana estás ahí en este momento, en ese estado de cansado hasta un punto de estar desmayado. O quizás no estás ahí, pero sí estoy seguro que conoces a alguien que a lo mejor está sintiéndose así en su vida, cansado del camino, cansado de luchar a lo mejor contra el mismo pecado en su vida, o cansado de orar y parece que Dios está de silencio, cansado de esperar una respuesta en su vida, un cambio en su vida, cansado del sufrimiento a lo mejor que está ocurriendo, o a lo mejor es cansado de amar a alguien difícil en su vida, de seguir con esperanza, de seguir hacia adelante cuando la vida a veces no tiene sentido. Esa tentación de desanimarse no es algo que era exclusivo para la iglesia en el primer siglo, ¿verdad? Todavía sigue siendo una de las estrategias más claves del enemigo para el cristiano, por esta simple realidad, que un cristiano desanimado es un cristiano que es vulnerable. Cuando
perdemos el ánimo en nuestras vidas de seguir adelante a Jesús, vemos que se nos convierte difícil tener motivación para orar, vemos que se nos convierte difícil tener motivación para obedecer a Jesús en nuestras vidas, se nos hace difícil confiar, se nos hace difícil esperar. Ser un cristiano desanimado es ser un cristiano vulnerable a los trabajos de Satanás. Entonces, cuando llegamos a este pasaje, nos encontramos con esta gran pregunta: ¿cómo sigue corriendo un cristiano cuando su alma está agotada? Y esta es la gran pregunta del autor de Hebreos en este pasaje. ¿Cómo puede seguir corriendo un cristiano en su vida cuando su alma está agotada? Es precisamente la pregunta que el autor va a responder en estos versículos. Y básicamente lo responde en estas tres maneras. Número 1, remueve todo lo que te estorba. Número 2, corre con perseverancia. Y número 3, mantén tus ojos puestos en Jesús. Y eso, empezamos en el 3, ahora vamos a los primeros 2 versículos y vamos a ver cómo el autor efectivamente anima a estos cristianos a no desmanecer. Versículo 1, la palabra de Dios dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí ahora el autor nos conecta lo que está diciendo con lo que acaba de decir en el capítulo 11. Si recuerdan, la semana pasada estábamos mirando esa gran lista de héroes de la fe que el autor de Hebreos nos da como ejemplo, ¿verdad?, de una vida de fe. Se nos habló de Abel, de Noé, de Abraham, ¿verdad?, de Sara, de Moisés, de todos estos personajes que se nos muestran como un gran ejemplo. Y aquí el autor nuevamente nos dice y se describe a estos héroes de la fe como dice una gran nube de testigos. Testigos en el sentido de que testifican de un Dios fiel. Testigos sobre lo que es una vida de fidelidad. Y nos sirven ahora como una gran, dice, nube de testigos. Y como hizo en el capítulo 11, ¿verdad? Esto nos sirve a nosotros ahora como un gran ejemplo. Y está la imagen que ahora la batuta ha sido pasada a nosotros y ahora nos toca a nosotros correr la carrera que ellos también corrieron. La idea no es simplemente mirar y pensar en el gran Abraham y Jacob, Isaac, pero que su vida sea ejemplo para ayudarnos a nosotros también a correr nuestra propia carrera. El autor nos llama a despojar, ¿verdad?, de 2 cosas. Número 1 es peso, dice, despojémonos de todo peso, y lo segundo es del pecado que nos asedia. Y quiero que pausemos un momento y pensemos en estas cosas en nuestras propias vidas. Esa palabra de despojar tiene la idea de poner a un lado, de dejarlo atrás, de quitar, de remover algo de tu vida. Y lo primero es peso. Nuevamente en esta palabra en griego es un estorbo, un impedimento, es una carga, algo que va a interferir o retrasa la acción o el proceso de algo. Eso es un peso. Ahora, vemos que el autor hace la diferencia entre un peso y el pecado. Así que este peso no está hablando de cosas necesariamente malas o cosas que son pecado, pero sí son un estorbo, sí son un impedimento. Piensa, por ejemplo, toda la ilustración que está haciendo el autor de Hebreo es de alguien que está corriendo una carrera, ¿verdad? Ahora imagínense alguien que va a correr una carrera y decide ponerse una mochila bien pesada al correr esta carrera. Y aparte de eso, decide ponerse unas botas bien pesadas de trabajo, ¿verdad? Nadie va a decir que este corredor está cometiendo un pecado al usar esta mochila o ponerse esas botas, pero todos creo que estamos de acuerdo de que no es una decisión muy sabia, ¿verdad? Y ese es el punto de la palabra peso. Hay cosas en nuestras vidas, hermanos, que no son malas, que no es pecado, pero sí son un impedimento, sí son un estorbo en nuestro caminar con Jesús. Y ese es el punto de lo que está diciendo. No se trata si esto es una cuestión de pecado o no, sino la pregunta es, ¿esto es útil o beneficioso para correr la carrera con perseverancia? A veces en nuestras vidas eso puede ser el entretenimiento, ¿verdad? A veces podemos pasar horas y horas en las redes sociales o en el televisor, en muchas cosas. A veces tenemos esa necesidad de siempre estar informados de todo. Cosas como la ambición, a veces, que no es algo malo, pero en exceso puede ser también un gran estorbo. El temor, la ansiedad,
decir mucho que sí a demasiadas cosas buenas en la vida a veces puede ser un gran estorbo. Y la pregunta que tenemos que hacernos a nivel personal es, ¿qué es lo que te deja con poco apetito de Cristo en tu vida? Creo que ese es el punto de lo que está diciendo el autor, de despojar todo peso. ¿Qué en tu vida, cuando lo haces, te quita tu apetito por Cristo? El viernes con los jóvenes usé esta ilustración y creo que para nosotros los adultos también nos implica esto, ¿verdad? ¿Alguna vez has comido alguna chuchería o algo pequeño y después te quita el hambre cuando de verdad toca comer la cena? Así, hermanos, pasa en nuestra vida espiritual. Hay cosas que consumimos que nos quitan nuestro apetito por lo más importante, que es Cristo. Lo segundo que dice es el pecado que tan fácil nos envuelve, o la palabra aquí es asedia. Aquí sí está hablando directamente de lo que es pecado, ¿verdad? En nuestras vidas. El pecado viene siendo una transgresión de la ley de Dios, ya sea en pensamientos, sentimientos, palabras o acciones, ¿verdad? Maneras en que le fallamos a Dios. Pero la palabra que se usa, asedia, tiene un sentido bien interesante y se está hablando de estar rodeado por algo, de estar rodeado estratégicamente, de una manera en que te puedes imaginar a usted mismo como en el centro de una, que estás enrodeado, ¿verdad? De una manera que está ejerciendo control sobre tu vida, de una manera que no puedes escapar, no puedes salir. A cualquier lado que trates de ir, ahí estás, ¿verdad? Encerrado por todos los lados. Y la palabra tiene un sentido de algo que es estratégico contra ti. Piensen nuevamente en este corredor, pero en vez de esta vez de estar corriendo, vamos a decir, en una calle que está bien pavimentada, bien lista para él poder correr y caminar bien, ahora está corriendo sobre un camino que está lleno de piedras o un camino que está lleno de enredaderas, ¿verdad? Que van creciendo y atrapando sus pies y no lo dejan poder correr. El pecado tiene ese efecto. Y la razón que es que en nuestras vidas hay acciones a las cuales voluntariamente podemos entregarnos tantas veces que terminan ejerciendo un efecto controlador sobre nuestras vidas. Eso quiere decir que al principio a lo mejor tú sentías que estabas en control de esta acción, pero con el tiempo esta acción ha comenzado a controlarte a ti. Es el efecto que puede tener el pecado en nuestras vidas. La forma más clara de ver esto es cuando intentas dejar una acción y descubres que no puedes. Cristiano, no puedes dejar de vista el hecho que en tu vida hay un enemigo que está constantemente, estratégicamente y personalmente buscar impedir que corras bien. Él no está a tu favor, está en tu contra. El pecado que nos asedia está alrededor de nosotros. Para algunos eso viene siendo el orgullo en su vida, para otros la lujuria, para otros la amargura, la falta de perdón, el temor, el deseo de agregar a los demás por delante de agregar a Dios, la ira, la autosuficiencia, un tipo de ansiedad que se niega a confiar en Dios. Te pregunto la siguiente pregunta. Si Satanás solo necesitara una estrategia para desanimar tu caminar con Cristo, ¿qué estrategia seguiría usando? Hay que identificar, hermanos, cómo el enemigo está intentando desanimarnos en nuestro caminar con Cristo. Porque como sabemos sobre Satanás, es estratégico y es específico, es personal. La estrategia de Satanás es diferente para cada uno de nosotros. Y si lo has identificado y sabes cómo Satanás está intentando desanimar tu caminar con Dios, la palabra de Dios es simple en esto y no nos llama a solo manejar nuestro pecado, a hacer lo mejor posible con tu pecado, nos llama a despojar. Otros pasajes en la Biblia usan el lenguaje de matar o mortificar tu pecado. El cristiano está en el negocio, como han dicho, de matar el pecado. El gran John Owen, teólogo del siglo XVII, dice, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Es esa manera de entender que el pecado es destructivo, es peligroso en mi vida. Por lo tanto, hay decisiones, hermanos, prácticas que debemos de tomar si queremos ver un cambio duradero. La persona no cambia simplemente por existir. El cambio es el resultado de decisiones intencionales en su vida. Y mi exhortación para ustedes como iglesia, para mí como
como parte de esta iglesia, es que busquemos a hermanos y hermanas en Cristo, que confiemos y busque la ayuda del Espíritu Santo que mora en cada creyente, ¿verdad? Para que pueda animarlo a usted, para que pueda corregirlo cuando tiene que corregir y que pueda compartir la sabiduría de él. Vamos a estar sorprendidos de cuántas veces luchamos con las mismas cosas en la vida. Y la experiencia de otros pueden ser de gran ayuda en nuestra batalla con ese pecado que nos asedia. Pero ahora el autor va a decirnos lo principal que necesitamos para poder despojar de todo ese pecado. Y se nos dice en el versículo 2 que dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Pero, ¿qué significa realmente eso? ¿Significa cerrar nuestros ojos y tratar de imaginarnos cómo lucía Jesús? ¿Significa simplemente mirar a un dibujo de Jesús? La palabra puestos los ojos es fijar la atención en algo, pero al mismo sentido es dejar de mirar a otra cosa. Entonces es un cambio en lo cual tú estás fijando tu mirada. Nuevamente, volvamos a la ilustración del corredor, ¿verdad? Hacia donde van los ojos del corredor sigue el cuerpo, ¿verdad? Imagínense un corredor que esté corriendo, pero se la pasa mirando hacia atrás todo el tiempo. ¿Qué va a pasar con su velocidad? Va a aflojar. ¿O qué pasa? O se cae, ¿verdad? Peor. ¿O qué pasa si se la pasa constantemente mirando a los lados, a la competencia, ¿verdad? También va a afectar cómo corre. O si solamente mira abajo, a lo mejor pierde su equilibrio, ¿verdad? Donde él pone su vista afecta cómo corre. Y ese es el punto de lo que está diciendo el autor de Hebreos. Hermano, piensa en esto. ¿Qué es lo que usted mira cuando está desanimado? Cuando usted se siente desanimado en su vida, ¿hacia dónde mira? Pienso que hay varias cosas, pero una de las cosas es que nos miramos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando estamos desanimados en nuestras vidas y tenemos pensamientos como soy un fracaso o nunca voy a poder cambiar o he hecho esta oración ya 1000 veces delante de Dios, no soy suficientemente fuerte a lo mejor para atravesar esto. O si no nos miramos a nosotros mismos, miramos a nuestras circunstancias, ¿verdad? Y decimos esto no es justo o por qué Dios está permitiendo esto o no sé cuánto más tiempo, ¿verdad? Puedo seguir así. A veces miramos a otras personas, ¿verdad? Y nos comparamos a ellos, les parece más fácil la vida. Esa familia está más sana, esa familia está mejor. ¿Por qué Dios los está bendiciendo a ellos? La comparación, hermanos, va a matar la perseverancia en tu vida. A veces miramos hacia el futuro con desánimo también. ¿Y si esto empeora, ¿verdad? ¿Y si nada cambia? ¿Si lo pierdo todo? Aquello en lo cual tenemos nuestra mirada, aquello en cual nos enfocamos y pensamos y reflexionamos en, es lo que con el tiempo va a moldear nuestro corazón. Por eso el autor dice, mira hacia otro lugar, mira a Jesús. Piensa en Él, reflexiona en Él, recuérdalo a Él. Y lo primero que se nos dice que vamos a mirar sobre Jesús es su posición, ¿verdad? Nos dice el autor y consumador de la fe. Mira a Jesús. ¿Qué es sobre Jesús? Su posición como el autor. Eso viene a ser el pionero, el originador, el líder de nuestra fe, ¿verdad? Nos dice mucho sobre quién es, pero también el consumador de la fe. Consumador es aquel que lleva algo a su completa perfección. Y eso es lo que hace Jesús con nuestra vida, con nuestra fe. Aquel que termina la obra que comenzó, sin defecto alguno. Ese mismo Salvador que abrió el camino hacia el Padre es el mismo que terminará lo que comenzó, llevándonos un día a su presencia. Nos dice, este Jesús es aquel que tenemos que mirar, aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. También se nos dice que miremos a su perseverancia, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No es que Jesús disfrutó ir a la cruz, se nos dice que sufrió la cruz. Pero Jesús reconoce que todo el rechazo, la traición, la soledad, la injusticia, el dolor físico, todo el dolor que él sufrió en la cruz, sabía que su sufrimiento iba a traer el mayor bien para la humanidad. Y ese era el gozo. El gozo de Jesús estaba en que él sabía de lo que su sufrimiento iba a cumplir.
para la humanidad. Y miró aún más allá de su sufrimiento. El autor no nos dice, miren a los milagros, miren a los sermones, miren a su poder. Se nos dice, mira a su perseverancia. Las personas desanimadas, cuando el cristiano está desanimado, necesitan ver a alguien que ha pasado por el sufrimiento, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que nuestro Señor ha hecho. Jesús, hermanos, en nuestras vidas no es un Dios que está sentado en las bancas de nuestro sufrimiento, que se sienta a los lados mirando nuestras vidas desde lejos y mirando, mira, están sufriendo. No, se nos dice que el Dios que seguimos es un Dios que está ahí con nosotros en nuestro sufrimiento y que como nosotros también ha sufrido aún a un punto más grande. Por eso es que Él es un sacerdote efectivo, uno como ninguno otro puede ser. Dice, ese gozo puesto delante de Él. La salvación de los pecadores, la derrota del pecado, la derrota de la muerte. Ese gozo es lo que llevó a Jesús a endurecer a través del sufrimiento. En la misma manera, nosotros tenemos que recordarnos de esta verdad. Poner nuestros ojos en el gozo futuro que Dios ha prometido en Cristo Jesús. Una de las razones por las cuales nos cansamos en la vida es porque hemos olvidado hacia dónde vamos. Y nos concentramos muchas veces solo en el hoy y es normal, ¿verdad? Es parte de ser humano. Hay tantas cosas en la vida que es difícil a veces. Y las dificultades del hoy nos encierran. Pero hermanos, la solución no va a cambiar. La solución siempre es el poder ver a Cristo y a las promesas que nos está esperando en Él. Hemos perdido a veces de vista ese gran gozo que está puesto delante de nosotros. Finalmente se nos dice aquí que se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, esto es más que solo darnos información de dónde está Jesús. Sí, se nos dice dónde está, pero a la misma vez nos dice lo que su sufrimiento logró. El hecho de que está sentado a la diestra del trono de Dios nos dice, uno, que está en un poder de autoridad, pero también que su obra fue suficiente, que su obra se terminó. Los sacerdotes, se nos dicen antes en el libro de Hebreos, nunca se sentaban porque la obra no ha terminado, seguían trabajando. Esta es una imagen de un Jesús que ha terminado su trabajo y está sentado a la diestra del Padre. A la misma vez que su trabajo fue aceptado por el Padre. Muchas veces también estamos desanimados cuando olvidamos quién tiene el control. Cuando la vida a veces parece un caos, ¿verdad? Jesús está sentado en el trono. Cuando estamos en el sufrimiento, un sufrimiento que nadie entiende, Jesús está sentado en el trono. Cuando parece que Dios, hermano, no responde tus oraciones, Jesús está sentado en el trono. El trono no está vacío. Y por esa razón, nuestro futuro tampoco está vacío. Esa es nuestra garantía, esa es nuestra esperanza. Jesús perseveró para que nosotros ahora también podamos perseverar. Él es el que nos da esa fuerza. Por último nos dice aquí en versículo 3, la primera parte ahora, dice, considerad a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero, ¿qué implica esto? ¿Cómo esto luce en el día a día? ¿Verdad? Es una cosa cantar este himno hermoso que cantamos de poner nuestros ojos en Cristo, leer estos pasajes, pero ¿cómo eso luce prácticamente en nuestras vidas? ¿Verdad? Como dije, no es solo cerrar nuestros ojos, imaginarnos a Jesús o hacer un dibujo de Él y pensar en eso. Aquí Pablo, el autor de Hebreos, nos ayuda nuevamente a entender esto. Dice, considerar nuevamente una palabra de poner tu atención fija en algo, de concentrarte en algo, de traer algo de nuevo a mente, a reflexionar en algo. Y quiero proponer algunos ejemplos prácticos, ¿verdad?, en los cuales podemos aplicar esta verdad de poner nuestros ojos en Jesús. Supongamos que estás desanimado porque a lo mejor sigues cayendo en el mismo pecado en tu vida. Cuando hablamos de mirar a Jesús, no es simplemente decir Jesús murió en la cruz por mí.
significa razonar con nosotros mismos de esta manera, ¿verdad? Traer estas verdades a nuestra mente. Jesús sí murió por este pecado. Él lo pagó completamente. Él, cuando Pedro pecó, no lo abandonó después de haber fallado. Él está intercediendo por mí ahora mismo a la diestra del Padre. Él promete terminar la obra que comenzó en mí. Por lo tanto, yo no tengo que rendirme. ¿Ves? Es poder confrontar las ideas y pensamientos que a veces vienen a nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Es lo que vemos a David hacer mucho en los Salmos, ¿verdad? Cuando se cuestiona, ¿por qué estás caída, alma mía? Es una manera de no solo escuchar tus pensamientos, pero una manera de hablarle a ellos con la palabra de Dios. O supongamos que estás sufriendo en tu vida. ¿Cómo luce ahí mirar a Jesús? Bueno, ¿qué me dice el sufrimiento de Jesús acerca de mi propio sufrimiento? Hermanos, nos dice que Dios no me ha abandonado. El sufrimiento no es algo que es incompatible con el amor de Dios. No es que está en contra del amor de Dios. Dios obra a través de Él. Cristo me puede entender perfectamente en mi sufrimiento. Él perseveró y fue vindicado. Por lo tanto, yo también puedo perseverar. Es traernos ese aliento a través de la palabra de Dios cuando reflexionamos en estas verdades. O supongamos que estás ansioso por el futuro. Es recordarnos, hermanos, que Jesús está sentado en el trono. Que si Él reina, eso significa que nada de lo que sucede en mi vida está fuera de su autoridad. Esa es la implicación de un Dios vivo, de un Dios que está sentado a la diestra del trono de Dios. Que no hay ningún momento, ningún evento, ninguna persona en mi vida que fue por gusto. O que fue de una manera fuera del control de Dios. O que esto fue algo que se le escapó a Dios. No, si Él está sentado en el trono, no es el trono de una ciudad, de un país, es el trono de todo el universo. No hay nada que se le escape, no hay nada que está fuera de su autoridad. Por lo tanto, no hay nada que Él no pueda restaurar, no hay nada que Él no pueda redimir, porque todo está bajo su mando. Por lo tanto, no tengo que entrar en pánico, ¿verdad? Es poder analizar, identificar las cosas que están causando desánimo en nuestras vidas y poder usar la palabra de Dios para ahorrarlos a nuestras vidas de esta manera. Y como he dicho muchas veces, a veces nos sentimos muy débiles para poder hacer eso. Y por eso es que Jesús no nos salva para vivir en el aislamiento, sino nos salva para vivir en comunidad. Nos adopta a una familia. Por eso es la necesidad de eso. Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Y más que solo venir y sentarnos al lado de cada uno de nosotros, sino orar, reunirnos, ¿verdad? Compartir de nuestras luchas, de nuestros desánimos en la vida. Pero tal vez estás escuchando este sermón y te has dado cuenta de algo que verdaderamente estás cargando a lo mejor pesos en tu vida que nunca debiste cargar. O has permitido que el pecado enrede tu corazón de una manera que controla tu vida. A lo mejor te sientes cansado, ¿verdad? Perdido en una manera el valor en la vida, has quitado tus ojos de Jesús. Y si eres tú, espero que no escuches este sermón y veas o te imagines a Jesús en la meta diciendo, corre más duro, esfuérzate más, corre, corre, corre más, esfuérzate. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es un Jesús que nos espera en la línea de la meta, pero que ya estuvo donde nosotros estuvimos. Ya estuvo en la carrera. Él tomó carne, Él experimentó debilidad, Él experimentó tentación, pero sin pecado. Él experimentó rechazo, burlas, traición, sufrimiento, experimentó la cruz. ¿Por qué? Por su gran amor para con nosotros. Ninguno de nosotros ha corrido esta carrera perfectamente. Nadie. Por eso es que Jesús la tuvo que correr por nosotros. Ese es el Evangelio. Cada uno de nosotros ha tropezado, cada uno de nosotros ha sido enredado por el pecado, cada uno de nosotros se ha cansado, cada uno de nosotros nos merece el juicio que fue dado a Él, pero Jesús corrió la carrera que nosotros no podíamos correr.
Él obedeció perfectamente, él perseveró completamente, él bebió de esa copa de la ira de Dios contra el pecado y clamó, consumado es. Y luego, hermanos, resucitó desde los muertos y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. No queda nada por añadir, nada por ganar, nada por lograr. La invitación no es límpiate a ti mismo, esfuérzate y sigue adelante y ven a Jesús después. La invitación del Evangelio es ven a aquel que recibe a pecadores cansados. Ese es el Evangelio. Y si usted nunca ha confiado verdaderamente en ese Salvador, ese autor y consumador de la fe, deja de mirarte a ti mismo, hermano. Deja de confiar en tu moralidad, en tu religión, en tu esfuerzo y escucha la palabra de Dios. Mira a Jesús, el único autor y consumador de su fe. Él es un Salvador que es suficiente para todo pecador que viene a Él por fe. Y muchas personas viven sus vidas y nunca verdaderamente conocen a ese Salvador. Y espero que ese nunca sea el caso para nadie aquí esta mañana. Y para aquellos que ya han confiado en Él, que han puesto su fe en Él. Hermanos, tenemos muchas razones en esta vida por cual ser desanimados, sí. Pero tenemos una gran razón por cual seguir adelante. Y es nuestro Señor Jesucristo. Que Él también sufrió, pero fue vindicado. Y Él murió, pero fue resucitado. Y de la misma manera, nosotros podamos sufrir en esta vida, pero ha prometido a través de su vida, su muerte y resurrección, que todos que están en Él van a morir, pero nuevamente van a resucitar y estar en su presencia por una eternidad. Esa es nuestra esperanza. Llevemos esto siempre hasta adelante y nunca dejemos esto atrás. Examinen sus vidas si hay algún peso o pecado por el cual tenemos que despojarnos, ¿verdad? Pero sigamos adelante con nuestros ojos fijados en Jesús. Oremos. Dios, te damos gracias por tu santa palabra en esta mañana, Dios. Te damos gracias, Señor, que es de gran ánimo para nosotros. Gracias por tu compasión para con nosotros. Gracias, Dios, porque tú entraste a este mundo, Señor. Tomaste carne, experimentaste sufrimiento y debilidad, Dios. Para que ahora nosotros también, Señor, podamos encontrar fuerza en ti. Que no podamos desanimarnos al punto de desmayar, Señor. Te pido en especial, Dios, por algún hermano o hermana en esta mañana que se siente, Señor, desanimado en su fe, en su caminar, en su vida, Dios. Te pido que tú seas de gran consuelo para su alma. Te pido, Señor, que como iglesia podamos ser fiel en dejarnos usar por tu Espíritu, Señor, a hacer consuelo a los demás. Gracias, Dios, que tú eres un sacerdote, Señor, que te identificas con nuestra debilidad. Que sabes, Señor, de nuestro sufrimiento y estás ahí en el medio de nuestro sufrimiento. Ayúdanos, Señor, a nunca desanimar. Ayúdanos a seguir confiando en ti, que nuestra confianza en ti crezca cada día. Que nunca disminuya, Señor. Y Padre, te pido por cualquier persona que está aquí en esta mañana, Dios, que no te conoce, que no ha puesto su fe en ese autor y consumador de la fe. Que en esta mañana, Dios, tú abras sus ojos, que tú ablandes sus corazones, Dios, y que ellos también puedan poner sus ojos en ti. Te damos gracias y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.